Les doy la bienvenida a todos en este marco de la Universidad Hebraica de México. Y hoy vamos a tocar un tema que en el último tiempo, Ciudad de México, Fortuna, hoy este tema tiene repercusiones muy actuales. Ciudad de México, Gaia, eh, este es un tema que tiene amplias repercusiones por los acontecimientos del mundo, de la realidad, de la Feria del Libro. Qué bueno, de Guadalajara, qué envidia, me gustaría estar ahí ahora. En fin, vamos a ver, bueno, entonces yo voy a presentar, qué bueno, voy a compartir una presentación para poder focalizarme en este tema que me parece importante para clarificar en una época donde vemos muchas deformaciones con respecto a lo que es el mundo judío a partir del conflicto que se inició con el ataque de Hamas el 7 de octubre y la respuesta de Israel y la complejización del conflicto con otros actores, tanto estatales como no estatales, ¿no? Los hutis, Irán, las milicias de Hezbollah, etcétera, no viene mal repensar los elementos fundamentales que conforman el pensamiento judío, veo Rafael también. Entonces, vamos a empezar a hablar de este tema. Un poco queremos ver algo que a veces está distorsionado históricamente en el mundo occidental. Y es que en la tradición judía hay una articulación de dos conceptos que aparecen en fuentes bíblicas y en el desarrollo del pensamiento rabínico y después en la filosofía judía, que es el amor, Ahava, y tzedek, o justicia, ¿no? Son dos elementos que aparecen fuertemente entrelazados en el ámbito de la cultura judía. En algunas visiones que se tenían en el pasado, aunque hay gente que todavía sigue con ese prejuicio, se planteaba en una forma muy simplista que el cristianismo es una religión de ley y el cristianismo es una religión de amor, ¿no? Se hablaba de ese tipo de definiciones, que ya mismo hoy, en los ámbitos de la iglesia y los estudios académicos cristianos, se queda claro que el tema no es así, incluyendo la famosa máxima de amarás a tu prójimo como a ti mismo, uno de los elementos centrales dentro del Sermón de la Montaña y otros momentos claves de las enseñanzas de Jesús, provienen del libro de Levítico, que tiene, digamos, por lo menos 600 años antes de los orígenes del cristianismo. Entonces, me parece importante mostrar que en el pensamiento judío, el mandamiento de amar al prójimo, tanto el prójimo semejante como el prójimo extranjero, porque dentro de la Torá, en los textos de Éxodo, aparece numerosas veces, amarás al extranjero, pues extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Aparece numerosas veces, como se habla, amarás al prójimo en un contexto refiriéndose a aquel que es semejante a ti, ¿no? Y después también aparece famosa cita del libro de Deuteronomio, Tzedek, Tzedek Tov Leman Tihye. Justicia, justicia, la palabra, que es una forma en que la literatura bíblica enfatiza algo, perseguirás para que puedas vivir. Y ambos elementos son claves dentro del desarrollo de la ética en el ámbito del judaísmo, tanto en el plano personal como comunitario nacional globales para la acción responsable. Queda claro que vivimos en tiempos complejos, con mucha fragmentación, con mucha incertidumbre. Y estos cambios son experiencias de desgarro, experiencias que afectan nuestra subjetividad, nuestras comunidades a las que pertenecemos, sean profesionales, confesionales, globales, y los lenguajes con los que interpretamos el mundo. Pareciera ser que los lenguajes que manejamos ya no nos ayudan a comprender el mundo tal como se está manifestando ante nosotros. Esto requiere pensamiento, esto requiere comprensión y no solamente quedarnos con las redes sociales, que si bien son un gran canal de comunicación, también son problemáticas por la forma en que se plantea, por la falta de criterios de calidad, donde cualquiera opina sobre cualquier tema en cualquier momento sin siquiera tener algún tipo de formación. Estos son tiempos complejos donde vemos grietas en nuestros sistemas de pensamiento y también a veces, como decía el gran filósofo Leonard Cohen, a veces a través de las grietas entra la luz. Entonces nuestras propias grietas que nos duelen también son un espacio donde puede entrar la luz.
Lo que es que los momentos de crisis, de transición, como el que vivimos ahora, donde el orden creado en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, el orden liberal de Occidente está haciéndose añicos y donde muchos elementos, lo que pasa es que crece el miedo y la polarización en las sociedades, en la gente, aparecen algunos dilemas trágicos, vamos a ver uno de ellos, el otro se vuelve amenaza, es el tiempo de las tribus, nos queremos integrar y hoy vemos una política, aún en la izquierda, que no se ocupa de las causas fundacionales de la izquierda que tenía que ver con la mejora social y con la ampliación de derechos a los grupos más marginados, sino se convierte en una eh, lucha por los derechos o los valores de las tribus de distinta índole que se convienen. El tejido comunitario se quiebra. Vemos que casi todos los países tienen polarizaciones internas que dividen y que pareciera que es muy difícil que un sector pueda dialogar con el otro realmente. Y todo esto ocurre tal. Y acá vienen algunas preguntas claves, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Podemos actuar humanamente en un mundo que se deshumaniza? ¿Y cómo equilibrar, por un lado, la compasión, el amor y, por otro lado, los límites que la justicia exige para que el mundo pueda subsistir? Son algunos dilemas que, por supuesto, no puedo ampliar y desarrollar y algunos tampoco tengo las respuestas para plantearlos, pero son elementos que nos afectan a todos. Y lo que hay que entender es que la ética siempre es una propuesta para situaciones de crisis, porque si una persona está sola en una isla no nos requiere ética. La ética tiene que ver cuando hay otros, que no somos nosotros. Hay otros seres humanos que requieren un espacio de eh, cuidado, comprensión, cuando tengo que resolver conflictos, donde ya no soy solamente yo, sino que hay otros que también tienen sus deseos, intereses. Entonces, la crisis afecta y se da en situaciones de lo interpersonal, en lo social, en lo político, lo medioambiental. Hoy en día no hay país del mundo donde no haya conflictos medioambientales entre los que quieren preservar que no se dejen como reservas o como espacios de todo tipo, los que quieren construir, perforar. Está el tema de lo legal y acá aparece algo que va más allá de lo legal. Hay dilemas y tensiones, aporías, o sea, elementos que no se pueden resolver lógicamente. Está lo valorativo, las normas y el rostro y la otredad, que es un lenguaje dentro de la ética contemporánea que desarrolló un gran filósofo judío de origen lituano, francés, que fue Emmanuel Levinas, ¿no? Una de las grandes figuras de la primera mitad de la ética del siglo XX. Ahora, cuando queremos pensar en la ética judía, hay que responder una pregunta si existe algo así como una ética judía. Ahora lo vamos a explicar un poco más adelante, pero primero hay que entender que hay tres ideas básicas que moldean la visión de la ética en el judaísmo. La primera de ellas es una ética del pacto, y esto emerge del pacto del Sinaí, donde en la autocomprensión judía, en el Sinaí, cuando el pueblo salió de Egipto, generó un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Un pacto que tiene alcances universales, pero que se focaliza en la experiencia del pueblo de Israel. Y este pacto implica responsabilidades de relación, son mutuas. Israel tiene obligaciones y Dios tiene obligaciones hacia Israel. Es decir, el concepto de una ética del pacto, que también se aplica a otros ámbitos, es un componente clave dentro del pensamiento judío, ¿no? Y por eso Sinai es un referente de lo que significa una idea básica, porque ahí emergen obligaciones y responsabilidades de la ética judía. Lo otro importante es entender que desde las fuentes del judaísmo clásicas, la ética judía es más una ética de responsabilidad que una ética de derechos. En el mundo moderno nos basamos todos en una ética de derechos, desde la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la proclamación de los derechos del ciudadano, después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, hechos en gran parte por juristas judíos, hablaban básicamente de los derechos inalienables a partir de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial sobre estos temas. Pero en el mundo judío lo que aparece es mitzvot, mandamientos. Es decir, yo tengo obligaciones y responsabilidades ante mí, ante el prójimo, ante la sociedad, ante Dios. Y esto un poco cambia el eje
desde el cual se analizan las situaciones. Y en tercer lugar, quiero mencionar esto, hay una ética histórica, es decir, el papel de la memoria colectiva, de la memoria del pueblo judío a lo largo de su vasta historia en contextos muy diversos, culturales, políticos, sociales. Es una ética donde la experiencia y la memoria histórica moldea esa ética. Y permanentemente recordamos, por ejemplo, el éxodo de Egipto como un referente a que nos obliga al respeto y al cuidado del extranjero como tal, por la propia experiencia que el pueblo de Israel tuvo en esa situación de Egipto. Otro tema importante para entender la ética judía, porque si no, no se entiende, y algunos, justo estuve discutiendo con alguien hace poco en Facebook que planteaba que no existe la ética judía, decía, espera, no te apresures porque no es así. Cuando haces un análisis serio académico del tema, es decir, la ética judía está muy ligada con la halajá, con la ley judía. Y esto es importante, mencionarlo, pero que no quería que estoy haciendo lío. Creo que ¿están viendo ustedes la presentación? Espero que vea, voy a mi presentación. Sí, Eh, sí, doctor, se ve todo bien. está la presentación, ¿no? Así es. Yo no la estoy viendo, pero quería plantear que hay una, ahora sí, ahora la ve. Sí, ok. Sí, muy bien. Gracias, Sara. En el judaísmo, la ética no aparece como, por ejemplo, si tomamos la tradición filosófica griega, tenemos la ética de Nicómaco o aún ya mismo en alguno de los diálogos de Platón, aparecen consideraciones teóricas, conceptuales, acerca de lo que es el bien, lo que es el mal, acerca del cuál es el camino, si el medio, el justo medio u otros, ¿no? Etcétera, etcétera. Y son más bien consideraciones teóricas, conceptuales, que es parte del gran aporte de la filosofía griega. Pero en el caso del judaísmo, lo que aparece es la ética como una dimensión de la ley judía o alajá. La alajá, de la raíz caminar en hebreo, significa el camino en la vida con base a los mandamientos y los preceptos divinos. Y esta y parte, muchas veces, tanto por la argumentación que da la Torá, como por la argumentación que se da en la literatura rabínica y después en el pensamiento filosófico judío medieval, moderno, es que gran parte de las leyes y normas que regulan la vida según el judaísmo tienen una fuerte dimensión ética. Es decir, es una ética aplicada, una ética incluida dentro de estas leyes. No solamente hay actos rituales, sino también la ley judía regula las relaciones humanas, la justicia social, la responsabilidad con el vulnerable y el comportamiento que construye a las comunidades. Entonces, cuando uno busca la ética judía, en las obras, en la época más antigua, difícilmente encontrar una obra teórica como los diálogos de Platón o como la ética de Nicómaco, de Aristóteles, sino que va a encontrar importantes comentarios acerca de cuestiones claves de la ética, pero aplicados a la conducta humana, porque la halajá es una ética vivida. Los principios universales, la dignidad humana, la justicia, la compasión, se traducen en prácticas concretas. Por eso en la tradición judía, y esta es la raíz etimológica de la halajá o ley judía, como se la llama, es un camino, es una forma de caminar en el mundo, una manera de convertir el ideal moral en hábitos, decisiones y acciones en la vida cotidiana, ¿no? Esto es importante tenerlo en claro para poder entender cómo funciona el sistema. Ahora, acá es importante entender esta tensión que en algunas concepciones religiosas puede parecer como más dividida. El mundo judío no estuvo dispuesto, y eso aparece en los propios textos bíblicos, que para el creyente es un acto de revelación divina, es un mensaje divino que comunica tanto la exigencia de construir sociedades justas, donde los jueces actúen con respeto, dignidad, donde la sociedad actúe con un equilibrio en el plano social, en el plano interpersonal,
pero sin dejar de lado al mismo tiempo el gesed o el amor, la solidaridad, la compasión. Es decir, si tomamos estos dos conceptos, tzedek y gesed, son dos conceptos claves que tienen todo un amplio campo semántico, donde tzedek tiene que ver con justicia, reparación, límites, tribunales, si ustedes quieren, toda esa línea asociativa, y gesed tiene que ver con amor, solidaridad, compasión, ayuda casi automática al prójimo. Ok, entonces, y acá hay una idea que en el pensamiento judío se plantea, que es que sin justicia se puede caer en un amor ingenuo y al no haber límites, y eso también después lo va a retomar la Kabbalah, al no haber una estructura de límites, eso puede generar un caos, como también una justicia que no toma en cuenta el concepto de Gesed de amor se genera en una situación problemática como tal, y eso habla del equilibrio, que es un elemento clave dentro de la ética judía como tal. Ahora, un tema importante que quiero comentarles es, hay un texto de la literatura rabínica clásica, un midrash que se llama, que en este midrash eh, se cuenta lo siguiente: este no es el primero de los mundos que existieron. En esta visión rabínica, el mundo se dice que Dios creaba universos y los destruía. Había numerosos universos. ¿Por qué? Y dice el texto, cuando creaba el universo solamente con base en la justicia, era insostenible, la sociedad no podía vivir y finalmente el mundo era destruido. Cuando se creaba un universo que se regía únicamente por el amor y el Gesed, tampoco esa sociedad podía convivir y era destruida. Entonces, ¿qué hizo Dios? Combinó, dice el Midrash, en el universo, Tzedek y Gesed, es decir, justicia, rigurosidad con amor. Y da un ejemplo el Midrash que usa una expresión muy bonita, típica de la literatura midrashica, que es Lema Adabar Dome. ¿A qué se parece esto, no? Y dice, esto se parece a un rey que tenía una copa muy delicada, una obra maestra, donde él bebía, y esa copa era una copa muy frágil, muy delicada, artísticamente hermosa. Entonces, ¿qué pasa? El rey decía, si le pongo agua caliente, se va a destruir. Si le pongo agua muy fría, también se va a destruir. Entonces, ¿qué hizo Dios? Combinó el agua fría con el agua caliente y puso un agua tibia, un agua no tan caliente pero tampoco fría, para que la copa la pueda sostener. Y el Midrash es lo que hizo Dios con la creación del universo. Combinó Gesed con Tzedek, justicia con amor, y ambos elementos forman parte integral de la ética judía, no están separados como tal. Ahora, para avanzar algo más, y después, esperen que no veo acá está, esperen, no me deja, espera, ya está, a ver si ahora veo, no me deja ver mi presentación, voy a salir un minuto. Ahora nos están viendo, ¿no? Salí. Bueno, si tienen preguntas o dudas, pueden hacerlo en el chat, ¿está bien? Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto pueden realizarlo en el chat. Voy a volver a compartir. Ahí, acá está. Muy bien. No, ¿qué me puso? No. Esperen que no. Bueno, ahí estoy. Muy bien. Y acá vemos algo que es como una dialéctica que hay, que la tradición judía no elige una u otra. La Torá dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás al extranjero, porque fuiste extranjero en la tierra de Egipto, pero también dice, buscarás la justicia, y en numerosos lugares se habla que eh, establecerás jueces que se juzguen correctamente, regularás que las pesas sean iguales y no estén manipuladas, no actuarás con... O sea, hay numerosas leyes que conforman el marco como tal, ¿no? Entonces acá tenemos elementos básicos de la ética judía. Ahora, el amor recuerda dentro de la tradición judía la idea que todo ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y recientemente un importante intelectual israel, Tomer Pérsico, publicó un libro que para él
afirmación bíblica de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza divina es la base de todo el desarrollo de la sociedad liberal en el sentido de lo inglés, ¿no? En el sentido de los principios éticos de derechos y de respeto como tal. Y la justicia nos recuerda que hay que proteger esa imagen, que el caos o que la impunidad no contribuyen a ambas. Y ambos son importantes en cualquier circunstancia, ¿no? Y esto nos recuerda también algo más que hay que entender, que hay que, para el mundo contemporáneo, vemos muchas expresiones de cinismo en intelectuales, en líderes, porque hay mucho desgaste, hay mucha frustración, hay mucho engaño. Entonces, un poco, algunas ideas importantes, me parece a mí, para pensar el presente, tiene que ver con, por un lado, una responsabilidad que no se deje, digamos, erosionar por el cinismo, una compasión que actúa pero sin ingenuidad, porque muchas veces esa ingenuidad de no comprender los factores y saber que uno no puede cerrar los ojos puede ser problemática. Una justicia que opera sin venganza. Una cosa es exigir con rigurosidad que los límites se respeten y que aquellos que cometan crímenes deban pagar su precio, pero otra cosa es la venganza que está criticada en la literatura bíblica. Y por último, la idea está del amor, pero un amor sin cegueras, un amor lúcido, que entiende y que puede fijar límites también al mismo tiempo de que acerca. Y esto se ve, por ejemplo, en un tema que tiene mucho que ver con la realidad política en el mundo, en Israel, todo eso, en la ética judía, en los códigos de ley judía, como el Mishneh Torah de Maimónides y otros, se plantea que la autodefensa es un deber moral y legal. ¿Por qué es un deber? Primero, porque uno mismo también es criatura divina y tiene que cuidar ese valor. Uno no tiene derecho a, si yo quiero que entregar mi vida, no, toda vida es sagrada, y uno no puede permitir que la vida sea destruida y tiene que preservarla. Entonces uno tiene un deber, no es una ética, digamos, digamos, que permite la autoinmolación. Existe en la tradición judía gente que si quiere en una decisión puede decidir sacrificarse en aras de la sociedad, de la comunidad, de la fe. Esa opción siempre existe. Pero el mandato básico es que si ninguna vida es superior a la otra, yo tengo derecho, tengo que cuidar mi vida como la vida de cualquier otro. Y por otro lado, hay una idea básica en la literatura rabínica que viene de la Biblia, del libro de Levítico, que dices, no te quedes de brazos cruzados frente lota amod al dam reja, ¿no? Frente a la sangre de tu prójimo. Es decir, si yo veo que están atacando a alguien así, yo tengo que actuar, no puedo permitir esa impunidad, ¿no? Y esto puede, como digo, cada uno lo podrá interpretar o ver con respecto a lo que está pasando en distintos lugares. Ahora, hay algo claro acá, y esto no se puede minimizar, que hay tensiones éticas, o sea, cuando dos valores chocan, y existe esto, y se da, y son los grandes conflictos y los grandes dilemas éticos y morales que se dan porque realmente hay valores que están en conflicto, ¿no? Uno tiene la obligación de proteger a los propios, pero también la obligación de no dañar innecesariamente a los otros. Y acá viene de los dilemas. ¿Qué hago si desde una escuela están tirando misiles a mi casa, del otro lado de la frontera? Ahí hay un dilema, porque si no actúo, me van a matar a mí. Y si actúo, puedo matar también a gente inocente que está siendo utilizada como un escudo humano para la situación. ¿Entienden el dilema? O sea, lamentablemente, o en realidad sí funciona la condición humana. Se dan dilemas éticos muchas veces. En la tradición judía también hay otro dilema, por ejemplo, entre la verdad y el amor. A veces el amor deja pasar cosas. En aras de la convivencia uno deja pasar cosas, ¿no? Para no... ¿Hasta dónde hay que ir hasta el final con la verdad y hasta dónde uno cierra los ojos parcialmente, por lo menos, para la convivencia? Y esto es parte de los grandes dilemas del pensamiento judío, pero de otras éticas, por supuesto que también, porque tiene que ver con la condición humana. Y acá cito a alguien que muchas veces se lo ve como el gran
defensor de la otredad, que es Emmanuel Levinas, uno de los grandes pensadores de ética judía, donde él decía, la defensa de sí no puede abolir la responsabilidad por el otro, pero tampoco puede exigir el sacrificio injustificado del propio ser. ¿Entienden la tensión que se da? Es decir, por un lado, yo sigo teniendo responsabilidad ante el otro, aunque sea mi enemigo, pero tampoco puedo exigir que yo me sacrifique cuando tengo un enemigo que usa medios y métodos que van fuera de las normativas, digamos, de las leyes de guerra, por ejemplo. Bueno, yo quiero, no voy a presentar a todos, pero quiero mencionar, y de vuelta, si hay comentarios o preguntas, por favor, los pueden ir planteando estoy buscando si hay acá y ya tengo preguntas que me voy a referir. ¿Puede decirse que Tzedek y Gesed se encuentran en una mitzvot? Sí, claro, ambas. O sea, cuando uno lee a los filósofos judíos desde Gaón, en la Edad Media, Maimónides, Yehuda Levi y otros, todos plantean que las mitzvot tienen un sentido que por un lado tiene una dimensión social, espiritual, y que están impregnados de justicia y de gesed. Casi todos los preceptos, porque algunos son más específicos, pero cuando uno ve que apuntan acá, cuando los grandes pensadores judíos, Sadia Gaón, como dije, Maimónides, Yehuda Levi, se plantean cuál es el propósito de la Torá, van a esta idea que por detrás de todos los mandamientos hay un afán de purificar al ser humano. Así dice el Talmud, Letzaref et Abriot. La ley de Moisés es la base, Luis, de la ética judía. Es la base, pero se desarrolló a través de los comentarios milenarios que amplifican, regulan, condicionan este tipo de mandatos. Entonces sí, es la base, pero no es lo único. Hay otras dimensiones que van por aquí. Gracias, Ana, por su comentario. Eh, bueno, acá habla de si los gobiernos, bueno, no quiero entrar en temas políticos, pero es importante entender que cualquier liderazgo tiene una responsabilidad de cuidar a su población, digamos, y por eso hay un dato que es muy poderoso. Desde 1945 a la fecha, no conocemos una sola guerra que se haya hecho entre dos países democráticos. Si ustedes se fijan, las guerras fueron entre una dictadura y un país democrático o entre una organización no estatal, fundamentalista, islámica o de otro carácter terrorista, de otra dimensión, y algún tipo de gobierno de características democráticas. Y lo que hay que olvidar es que uno tiene responsabilidad de cuidar a su familia, como uno tiene responsabilidad de cuidar a su comunidad, y al mismo tiempo saber que a veces eso implica costos amplios en los otros, dolorosos, trágicos, como está ocurriendo en esta guerra. Es parte de la dinámica lamentable de estos dilemas que no son simples y que tienen estas circunstancias, ¿no? Ahora, el pensamiento judío tiene una enorme cantidad de estudiosos que exploran el tema. Yo acá simplemente les menciono 5 figuras. Vamos a dar un ejemplo. Hermann Cohen, que fue uno de los primeros grandes pensadores judíos de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, el hombre que introdujo y generó una renovación del pensamiento de Kant en la filosofía alemana y después al final escribe una obra monumental acerca del judaísmo. Y en este sentido, Hermann Cohen, cito una frase breve, dice, la ética comienza cuando el otro se convierte en responsabilidad. Esto va a ser retomado por Emmanuel Levinas, por muchos otros. Es decir, esto lo escribe en un libro que habla de la ética de la voluntad pura, ¿no? Y acá la idea es que, y él en eso lo toma el pensamiento judío, dice, la razón ética es el fundamento del monoteísmo. Dios es un ideal moral que impulsa la justicia. Así lee él el texto bíblico. El otro es una categoría central, ¿no? El otro para Hermann Cohen es básicamente el pobre. Él hablaba en la sociedad alemana de esta época con un rápido proceso de industrialización donde se generó un amplio sector de pobres y él lo ve acá. Y él dice, el tzedek es lo que debe regular la justicia y la política, ¿no? Y finalmente dice Cohen, y acá solamente es para que prueben así poquito, el judaísmo como una religión de la razón orientada a la reparación moral del mundo.
Esa es la visión de él en su interpretación de las fuentes judías. Él conocía la literatura bíblica, particularmente se apasiona por los profetas de Israel, pero también conoce la literatura rabínica y es un filósofo de primer nivel internacional. Otra voy a saltearme a Buber, que también tiene mucho que decir. Eh, Voy a hablar de otro pensador. Quiero hablar no tengo mucho tiempo. Hegel también es maravilloso. Acá lo vemos, fíjense este acto. ¿Reconocen a alguien acá en esta foto? ¿Hay alguien que conocen acá? Todos saben quién es este señor, ¿verdad? Martin Luther King. Este es Hegel. Eran muy amigos, hermanados no solamente en el afecto personal, sino en una visión de la Biblia que implica acá en un acto de protesta contra la guerra de Vietnam en su momento, que fueron criticados, pero bueno, ellos siguieron adelante de esto. Y quiero hablar ahora de otro pensador menos conocido, pero fundamental, alguien que nació en Alemania, fue discípulo, hizo su doctorado con Heidegger y también con otro, un gran teólogo protestante sobre la gnosis, no voy a entrar en detalles, pero él ya bastante mayor escribió un libro que se llama El principio de responsabilidad o El principio de responsabilidad. Y él ahí planteó una ética para la sociedad tecnológica que tuvo un enorme impacto en los partidos ecologistas del mundo, en Europa fundamentalmente, y en otros lugares, porque él plantea nuestra responsabilidad con respecto al planeta. Y él dice en un momento, reconociendo los cambios que tiene la ética en un mundo donde las tecnologías son sumamente poderosas, dice, obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida auténticamente humana en la Tierra. Fíjense que muchas de nuestras conductas van en contra de esto. La forma en que consumimos sin límites, las formas en que destruimos sistemas ecológicos de otro tipo, niveles, digamos, de consumo absurdos, etcétera, etcétera. Y Hans Jonas lo plantea tanto como filósofo, digamos, moderno, como alguien que es un hombre creyente identificado en el marco del judaísmo. Y él dice que la ética de la responsabilidad es una respuesta al poder tecnológico moderno. Tenemos que ser mucho más críticos con respecto a las tecnologías. No podemos adoptar automáticamente las tecnologías, dice Jonas. Tenemos que evaluar cuál será su impacto más allá de la utilidad o no de alguna empresa o un beneficio inmediato que no siempre es a largo plazo. Después plantea también que proteger la vida, hay que cuidar el planeta y también a las generaciones futuras. Nosotros no tenemos derecho de gastar todos los recursos en una generación, en dos, dice Jonas. Siempre la historia humana fue que las generaciones hacen su vida, tienen su parte, pero dejan un espacio para las generaciones futuras y la dignidad humana. Estos son solamente dos de los muchos. Ahora, ¿por qué hablamos de todo esto? Voy a ir a las preguntas o comentarios para Abraham. Muy bien, acá Abraham hace una pregunta en la tensión entre amor y justicia y lo individual y lo colectivo. Estos son dilemas fundamentales de la ética. En la ética judía aparecen. A veces la comunidad tiene que actuar para proteger el bien común frente a intereses individuales. Y este es un gran tema en la ética en general hoy, que es ¿dónde está el bien común? ¿Quién define lo que es el bien común? Porque en una sociedad, digamos, justa o por lo menos una sociedad digna, que valga la pena vivir, existe un concepto más o menos acordado de lo que es el bien común, por lo menos en temas básicos. Hoy en día existe eso y está muy bien. Esta es una de las grandes contradicciones que el pensamiento judío ha encarado de distintas formas. Bueno, a veces hay momentos donde se hace el interés colectivo está por encima del interés individual, ¿no? En distintas circunstancias. Esto aparece en la ley judía en temas que tienen que ver, por ejemplo, cuando una persona está en proceso de duelo y viene una festividad, la festividad a veces anula el duelo o lo recorta, y acá vemos cómo el dolor personal de alguna forma se integra a los ritmos colectivos de la comunidad, ¿no? Pero el tema hay mucho para hablar. Gracias por alguien subió el libro de Jonas. Este libro, claro, es un libro muy bueno que yo lo he presentado en varios foros
internacionales y locales porque no están, acá no era tan conocido, está en español. Hay varios libros de Jonas en español que son realmente que valen mucho la pena como tales. Entonces, quiero seguir un poco más para terminar. Estos temas que estoy planteando no pretenden abarcar todo ni aclarar todo, porque Jonas requiere, o Levinas o cualquiera de ellos requiere muchísimo, sino que, ¿por qué lo planteamos así? Porque a raíz de una serie de pedidos y una serie de conversaciones que hemos tenido, mucha gente nos dijo que quiere seguir profundizando estos temas. Entonces, para todos los que todavía no nos conocen y no lo han hecho, tenemos el programa de maestría en estudios judaicos, tanto en modalidad presencial como en línea. Tenemos alumnos de Estados Unidos, Europa, toda América Latina, toda la gran parte del país de México y el exterior y pueden interiorizarse sobre este programa, tanto en modalidad presencial para los que están en la Ciudad de México o en línea, ¿no? Es un programa amplio, sistemático. Acá tenemos varios egresados que conocen de qué se trata. Pero lo que quería mostrarles es lo que viene ahora. Algo nuevo realmente que creo puede ser interesante para todos, que es, vamos a lanzar, si Dios quiere ahora en febrero, un diplomado sobre ética judía, una perspectiva interdisciplinaria y comparada, donde vamos a poder explorar distintas temáticas de la ética. Es un programa fascinante, donde por un lado vamos a aprender acerca de las corrientes éticas contemporáneas, pero también vamos a hablar de temas como los orígenes bíblicos de la ética, la justicia, la misericordia, la santidad, el pensamiento judío y la ética filosófica contemporánea, bioética y medicina, migración, hospitalidad de refugiados, guerra, paz y seguridad, distintas temáticas y después sigue con otros temas. Es un programa que dura un año y que tiene encuentros semanales en modalidad híbrida, es decir, los que están en la Ciudad de México pueden venir, los otros lo pueden seguir en línea. Entonces, les recomiendo que es un programa nuevo que estamos sacando, donde vamos a explorar algunos de los grandes dilemas de la ética contemporánea desde una perspectiva de los pensadores judíos del presente. Creo que puede ser un tema fascinante en una época de tanta confusión como la que estamos viviendo hoy. También tenemos otro programa que ya han participado distinta gente, que lo llamamos Colas Zikaron, La Voz de la Memoria, que es un programa de formación para la enseñanza de la Shoah. Hemos tenido más de 100 docentes que se han graduado y también tenemos un viaje que hacemos fundamentalmente para educadores. Recién acabamos de regresar de Alemania y Polonia de un viaje realmente extraordinario. Tenemos también el segundo módulo del programa de introducción al judaísmo, donde en este módulo se van a estudiar las fuentes del judaísmo, de la Biblia a la Kabbalah y al pensamiento contemporáneo. Es decir, es en un semestre, en 14 clases, una introducción básica a estos temas. Por supuesto que en la maestría se estudia estos temas con mayor profundidad, pero el que quiera tener una primera visión en un semestre de la fuente del judaísmo es un muy buen programa, también en línea, dado por distintos especialistas. También tenemos otro curso que también nuevo, que lo llamamos Los grandes libros que transformaron la cultura judía. Ya tuvimos el primer módulo este semestre, que estamos terminando, queda una clase, sobre los grandes libros. O sea, lo que analizamos es libros que tuvieron un enorme impacto en la cultura judía. Y en este módulo vamos a ir desde la Edad Media hasta los comienzos de la modernidad. Vamos a ir, si ustedes quieren, desde Sadia Gaón hasta Spinoza. Y vemos ahí, vamos a hablar del Tratado Teológico Político de Spinoza, de la Guía de Perplejo de Maimónides, de el Kuzari de Yehuda Levi, del libro de la obra de Sadia, Emunot Bedeot, creencias y opiniones, y así de numerosas obras también del Zohar y de otras obras, como una introducción a estos textos. El que quiera es una posibilidad también. También tenemos, pero eso ya quedan, vamos a definirlo esta semana que viene, a más tardar, hacemos viajes culturales que hemos hecho más de 10 en distintos destinos y próximamente en el mes de marzo tenemos planificado un viaje muy interesante junto con el doctor Pinjas Vivelnik, un historiador de la Universidad Hebrea de Jerusalén, especializado en la historia judía medieval en España, en Italia, sobre la vida cultural, donde visitamos en 10 días distintos lugares
clásicos de Italia, desde Roma a Milán, pasando por Florencia, por Venecia y la rica cultura judía de la zona. El que quiera, ese sí es urgente, pues estamos ya por finalizar. Bueno, como pueden ver, la Universidad Hebraica tiene una amplia gama de opciones que ofrecemos. Acá tienen la información de nuestras asistentes de incorporación, eh, la licenciada Lucero, la licenciada María Fernández, la licenciada Jacqueline, que con mucho gusto pueden atender sus inquietudes o intereses. Vale mucho la pena si quiere interesarse de los programas, ¿no? Voy a ver si hay alguna pregunta más. Acá Miguel nos plantea si puede hacerse un diálogo entre Ricoeur y Boltanski del amor y la justicia. Por supuesto, o sea, yo no mencioné, porque esta es una presentación, existen numerosos puentes de diálogos entre pensadores, digamos, de distintas orientaciones, pero Ricoeur es alguien que tiene una orientación también teológica desde su hermenéutica, no es alguien que los temas de pecado, de los temas del bien, del mal, los tiene muy claros dentro de un diálogo también con la literatura bíblica. Y hay otros pensadores, hay muchos. Cuando veamos las corrientes contemporáneas de filosofía, ahí se verán distintas figuras que podrán tener, y siempre uno puede hacer un diálogo y se pueden traer figuras valiosas que nos enriquecen con estos temas, ¿no? Y estas aportaciones, porque queda claro que estamos en una etapa compleja para la humanidad, compleja para el pueblo judío, compleja para México, para casi todos los países, por las polarizaciones, por la falta de consensos. O sea, algo fundamental para definir el rumbo en un país, en una sociedad, es cierto concepto del bien común. Y hoy en día, lamentablemente, es muy difícil establecer estos temas, que siempre hubo como esto, el bien común sirve como criterio para regular los intereses de los individuos, los intereses de las comunidades y poder generar, digamos, una convergencia de intereses, valores para permitir una sociedad, digamos, entonces queda claro que hay serios desafíos que tenemos acá. Ustedes han hecho preguntas fascinantes, ¿no? Porque la tensión entre el amor y la justicia es uno de los grandes dilemas, como también la literatura rabínica se plantea la tensión entre amor y verdad, por ejemplo, ¿no? Si en aras de la verdad uno tiene que ir al fondo de las cosas o a veces en aras de la paz conviene dejar de lado ciertas cosas, ¿no? Y hay casos fascinantes en la literatura rabínica, discusiones de la escuela de Hillel y Shammai y otros casos muy interesantes, además de los pensadores contemporáneos que han desarrollado. Y por otro lado, todo un tema que hoy en día con las tecnologías médicas que están cambiando la vida, donde ya la idea de los 120 años va a ser una realidad, no mucho tiempo más, la gente va a vivir de mínimo 100 a 120 años, como nosotros decimos en el saludo que vivas hasta los 120. Ustedes saben por qué se dice hasta los 120 años en la tradición judía, que vivas hasta los 120. ¿Por qué? ¿Alguien tiene la respuesta? A ver quién la escribe. Pero con este alargue de la vida, hay preguntas éticas acerca, ¿tenemos derecho de consumir los recursos de otras generaciones cuando históricamente las generaciones tienen un plazo en la Biblia hasta 80 años? ¿Podía alguien, decían, como un límite o después 120, o sea, hasta dónde será solo para algunos que puedan pagarlo o para todos? O sea, son todos dilemas éticos muy profundos que van acá. A ver si alguien, como nadie escribió, voy a decir yo, ¿por qué decimos 100 hasta los 120? Por Moisés. Moisés vivió 120 años. Y como figura ideal, entonces diga que vivas hasta los 120 años, ¿no? Basándose en la idea de Moisés como tal. Entonces, lo que quería plantear es esto. El tema que estamos planteando es un tema fascinante, que tiene muchas aristas, y este nuevo diplomado realmente va a tratar con especialistas diversos. Por el tema de biomédica vamos a tener un médico que es eticista y que él trabaja no solamente en teoría, sino él enfrenta estos dilemas a diario de su práctica como director ético médico de varios hospitales en Estados Unidos y en otros lugares. Entonces,
Lo bueno de esto es que va a haber gente especializada para aquellos que les interese conocer las corrientes de la ética contemporánea y cómo miran a los problemas concretos que tienen que ver con refugiados, inmigrantes, guerra, violencia, temas de diversidad sexual, temas de convivencia, temas de ecología, por supuesto, de nuestra relación con el planeta como tal. Todos estos temas vamos a verlos acá. No, acá decía por Noé, Víctor, no era por Moisés. Acá habla el amor y la verdad, claro, este es un salmo, Abraham, que se usa justamente, que habla de una concepción armonicista del amor y la verdad y la justicia y la paz. Pero en la literatura rabínica, o sea, me refiero a la Mishnah, el Talmud, los Midrashim, ahí se analiza y se ve que no es tan simple la relación. Hay una tensión entre el amor y la verdad o entre la justicia y la paz a veces, ¿no? Y existen no solamente en la literatura bíblica o rabínica, sino también en sistemas de justicia retributiva modernos o comisiones para la paz que se han usado en países que tuvieron, digamos, gobiernos dictatoriales, que estas comisiones pueden cambiar cuando alguien confiesa y da datos. El tema de la justicia se aplica de otra forma. O sea, hay muchos mecanismos que se buscan para buscar una convivencia mejor en un mundo tan complejo y desafiante. Entonces, por supuesto que no pretendo con esta presentación agotar estos temas, simplemente abrir algunos de los temas que se van a explorar en este diplomado, ¿no? Y queremos que sea un diplomado con un grupo pequeño para poder generar debates, análisis. Es un programa bastante sistemático que se va a dar las 100 horas en 2 semestres y empezamos en febrero con la idea de terminarlo ya en diciembre del año 2026. Este es un programa nuevo que hasta ahora no lo habíamos trabajado y estamos trabajando también en una maestría que abarque este tema y aquellos que estudien el diplomado podrán validar parte de esos estudios como créditos cuando tengamos oficializado el programa de maestría, ¿no? Que es Mm. un elemento más que estamos desarrollando. Bueno, un gusto verlo acá a José y a Rebeca, que estuvimos hasta hace poco en el frío de Polonia y de Alemania, visitando lugares emblemáticos de la historia contemporánea. Así que un gusto. Bueno, no sé si hay preguntas o dudas más que quieran que veamos. Pueden escribirlos, con gusto los comenzaremos. Acá Fernanda nos está subiendo los datos para que puedan conectarse y ver más detalles o si quieren recibir más información de los programas y de la oferta académica de la universidad, nos dará mucho gusto eh, compartir con ustedes. Bueno, entonces, si hay algún comentario o pregunta más, con gusto nos quedan pocos minutos para cerrar este webinar y los invitamos a estar en contacto con nuestra universidad. Somos una universidad que pretende tratar en una forma académica, seria, interesante, las distintas temáticas de la sociedad en la que vivimos, muchas veces en el Departamento de Estudios Judaicos, ofreciendo una perspectiva judías basadas en la investigación, el estudio contemporáneo, pero también tenemos programas en educación, tenemos programas de bienestar y todo aquel que se interese puede encontrarlos en nuestras plataformas buscando Universidad Hebraica de México. Así que me da mucho gusto saludar a todos los que nos acompañan ahora. Veo a Lori también, a mucha gente que ha estudiado con nosotros, Dalia, siempre habitué desde Canadá, Calgary y otros lugares, así que es un gusto estar con ustedes y los saludo deseándoles a todos, si no nos vemos antes, felices fiestas, feliz Navidad, feliz Hanukkah, depende qué quieran observar o celebrar. Y bueno, muchas gracias a todos por su participación y saben que tenemos las puertas abiertas para profundizar, estudiar, aprender, reflexionar en un mundo que lo requiere cada vez más para evitar caer en clichés, en estereotipos y en visiones fragmentadas y sin salida que parecen aparecer en nuestros medios. Un gusto, muchas gracias a todos
estar acá juntos con ustedes y bueno, nos vemos más adelante. Muchos saludos.